Muy buenas noches, bienvenidos a mi canal. Bueno, lo prometido es deuda. Vamos a hablar de uno de los mejores grupos de la historia del rock mundial. Vamos a hablar de Pink Floyd, ¿sí? Bueno, este grupo nace allá por el año 1964, ¿sí? Con Syd Barrett, quien conoce a Roger Waters, ¿sí? En Londres, en Inglaterra, y deciden formar. Bueno, al principio Pink Floyd tuvo muchos nombres, se llamó, entre ellos, ¿no? Algunos nombres, se llamó Sigma 6, The Pink Floyd Sound, de Pink Floyd, para finalmente quedar como Pink Floyd a secas. Tuvo otros miembros, los cuales no fueron muy destacados, ¿sí? Entre los cuales también había una mujer, pero los miembros que serían destacados serían Nick Mason en la batería y Richard Wright, el vocalista, ¿sí? Como segunda voz y como tecladista. Bueno, como decíamos, este genial grupo, ¿sí? Empezó por aquellos años a tocar en algunos pubs underground, por aquí y por allá, ¿sí? Y sin embargo va a sacar su primer disco, ¿sí? En el año 1967, ¿sí? Gracias a EMI, llamado The Piper of the Gate of Dawn. Este rock nuevo, psicodélico, ¿sí? Se ve reflejado todo lo que ellos venían haciendo con los grupos anteriores. Finalmente lo plasman en este disco. The Piper of the Gate of Dawn, ¿sí? Era una especie de rock psicodélico complementado con blues. Habían dejado de lado hacer jazz, lo que habían propuesto los otros miembros, por eso se fueron de la banda. Y aquí es donde Pink Floyd va a lograr la perfección, para mí, de la música, ¿sí? En cuanto al sonido. Pink Floyd empezaba a ser una especie de rock psicodélico y espacial, complementado con blues. Algo totalmente innovador. Se dice que Pink Floyd, por ejemplo, llegó a un grado de sonido totalmente innovador y nuevo, no solo para la época, sino también para nuestros días. Pink Floyd se influenció del último disco de los Beatles, ¿sí? Que salió unos años, ¿sí? Antes de que los Beatles desapareciera, y la influencia se vio muy reflejada en este primer disco llamado The Piper of the Gate of Dawn. Bueno, para, digamos, seguir hablando de la discografía, me voy a hacer del uso un poco de la tecnología para acordarme los años de los discos, ¿sí? Como decíamos, ¿sí? El primer disco salió en el año 1967, ¿sí? Llamado Piper of the Gate of Dawn. Bueno, el siguiente álbum, ¿sí? Llegará en el año 1968, llamado As You Say Fall of Secret. As You Say Fall of Secret seguía siendo rock psicodélico, ¿sí? Rock psicodélico puro, ¿sí? No era más que una continuación de lo que había sido su anterior trabajo llamado The Piper of the Gate of Dawn. Este será el primer disco donde estén los 5 miembros, ¿sí? Juntos. Aquí incorporan a David Gilmour como guitarrista y finalmente ya quedaría, ¿sí? En la banda ya como miembro, digamos, formal de la banda. En el año 1969 saldría este disco llamado Moore, que era para una película, ¿sí? Que se estaba estrenando allá en Inglaterra, donde Pink Floyd será el soundtrack de este film, ¿sí? El disco en sí era también de estilo, digamos, un blues psicodélico, ¿sí? Pero bueno, no dejaba mucho, no aportaba mucho al grupo. Va a llegar un gran trabajo de Pink Floyd, ¿sí? Y este será el último disco con Syd Barrett, llamado Yuma-Guma, ¿sí? Yuma-Guma era una palabra que se usaba por aquellos años en las universidades de Cambridge, en Inglaterra, ¿sí? Que estaba de moda entre los estudiantes. Sí, será la que dé el título al álbum. Este álbum doble, uno en estudio, el otro en vivo, ¿sí? En Inglaterra,
Y bueno, tuvo una gran repercusión a nivel internacional, ¿sí? También, por supuesto, en los Estados Unidos principalmente. Bueno, y aquí empieza el cambio de Pink Floyd, ¿sí? Esta es una de las mejores cositas de Pink Floyd. En 1970 llegará este disco llamado Atom Heart Mother. El disco en sí contenía, bueno, el desayuno psicodélico de Alan, entre sus temas. La tapa del disco era una vaca, ¿sí? En sí no decía mucho, ¿sí? Años después, Pink Floyd, en forma exagerada, lo categorizaba como uno de los discos más flojos. A mí no me pareció un disco más o menos regular, ¿sí? No me pareció tan malo, muy psicodélico, ¿sí? Por la tapa, pero es un punto de inflexión en el grupo. Aquí Pink Floyd ya empieza el sonido psicodélico a dejarlo, digamos, si bien lo va a seguir incorporando, pero va a cambiarlo por el rock espacial y va a ser más progresivo y va a tener otro estilo más definido, más tirando al blues, ¿sí? Va a tener otro estilo más característico y un sello que va a categorizar a la banda por el resto de sus vidas. Y va a venir un gran trabajo en estudio llamado, para mí uno de los mejores discos de Pink Floyd, llamado Wither. Edición en CD, en vinilo, ¿sí? Se me lo regaló un amigo. Bueno, Wither contenía piezas como Echoes, ¿sí? Que hacía, digamos, este álbum una obra realmente de arte, ¿sí? Echoes era un tema muy largo que permitía, digamos, llevarnos a hacer un viaje espectacular. Bueno, ¿qué podemos decir? Por ejemplo, aquí el sonido, como decíamos, el ritmo de Pink Floyd y a través de ecos, ¿no? Nos permite, digamos, un viaje espectacular, fantástico, que después se verá reflejado en el Light of Pompeii, ¿sí? Vivo en Pompeya, donde ellos hacen una gira, y aquí empieza la grabación de otros de sus próximos discos también. En esta presentación ellos tocan en el volcán de las ruinas de Pompeya, ¿sí? Con la lava ahí dando vuelta, lo cual lo hace espectacular. Recomiendo esto, yo lo tengo en DVD, ¿sí? Están también en Blu-ray, editado lo tengo en Blu-ray igual, y pueden encontrarlo en streaming seguramente, ¿sí? Hasta Roger Waters hace cantar al perro, ¿sí? En una parte, lo cual es espectacular para mirarlo, genial, no tiene desperdicio, una de las mejores obras de Pink Floyd a lo largo y ancho de su carrera. Bueno, como decíamos, hasta aquí Pink Floyd había ya tenido cierta fama, había logrado, digamos, meterse en algunos charts en Estados Unidos, en el resto del mundo, principalmente en el Reino Unido, y saca su primer compilatorio llamado Relics, ¿sí? Que contenía temas como Arnold Lane, Interstellar Overdrive, ¿sí? Emily Play, entre otros, que después saldrán editados en una box de la cual vamos a hablar un rato más. Bueno, este álbum Relics es de 1971, el compilado, primer compilado, y después viene este disco con el que empieza a acercarse al sonido más comercial. Criticado, este disco iba a formar parte de una película, de hecho lo formó, un film francés, ¿sí? Llamado Obscured by Clouds, ¿sí? Aquí Pink Floyd empieza a experimentar un cambio más acentuado, digamos, en muchos aspectos, y lograría, ¿sí? Tiempo después, daría pie para lograr la perfección en cuanto al sonido. Pink Floyd creo que logró sacar un álbum 100%, digamos, creo que creó, para mi sentido, lo que quería crear Axl Rose cuando quiso crear el mejor álbum de la historia. Lo creó Pink Floyd, llamado Dark Side of the Moon. Edición canadiense, sí, vinilo, importado. Dark Side of the Moon es un disco que logra la perfección en cuanto al sonido, en cuanto a los sintetizadores, en cuanto a todos los instrumentos habidos y por haber.
Dark Side of the Moon es una obra completa de Pink Floyd de principio a fin. Es una obra que no tiene desperdicio, es el mejor disco o uno de los mejores discos de la historia. Llegó a vender muchas millones de copias a lo largo y ancho alrededor del mundo. Es uno de los discos que también tienen muchas ediciones a lo largo y alrededor del mundo. Por ejemplo, para que se den una idea, en Argentina hay como 3 o 4 ediciones distintas en CD, hay como 3 o 4 ediciones distintas en cassette y hay varias en vinilo. O sea, y así en el resto del mundo también. Es una edición muy buscada, es una edición valorada por los coleccionistas. Todos los coleccionistas quieren las ediciones de todos los países y se llega a pagar muy buen dinero por las ediciones. Incluso hay hasta muy raras. Hay ediciones que han salido en países no tan habituales del rock y sin embargo las han sacado ahí. Y es quizá uno de los mejores discos de la historia del rock. Una verdadera obra maestra por lo que es la atmósfera y por lo que contiene toda la psicodelia, y etcétera, etcétera. Bueno, lo hace una verdadera obra de arte a este genial álbum llamado Dark Side of the Moon, que también tuvo su presentación en vivo, por supuesto. Bueno, después de este disco, ¿sí?, vendrá en el año 1975, este salió en el 73, muy valorado por David Gilmour y Richard Wright, llamado Wish You Were Here. En este álbum, aquí se hace una especie de homenaje a Syd Barrett, ¿sí? Recordemos que Pink Floyd venía de un tremendo trabajo y lo siguió con este gran trabajo llamado Wish You Were Here. Aquí en las sesiones de grabación, Barrett, como anécdota, ¿no?, Barrett aparece y da su aporte a la banda. Ya se lo veía el más gordo, más hinchado, pelado, rapado. Le preguntan, incluso los Pink Floyd no lo reconocieron cuando él cayó al estudio de grabación, y él le dice que eso se debía a que él estaba consumiendo mucho cerdo agridulce en su casa. En la nevera tenía mucho de esa porquería guardado y por eso se imagen. Bueno, a mí no me gusta el cerdo por eso. Bueno, en fin, pasamos a uno de los discos más, digamos, valorados de Pink Floyd, llamado Animals. Animals es un álbum que será un álbum muy, digamos, si se quiere, político. Un álbum muy... siempre Pink Floyd estuvo relacionado con estos temas. Ya a través de Money, en Dark Side of the Moon, hacía una crítica hacia la sociedad de consumo, hacia todo este aspecto de la extravagancia, digamos, de lo que es el glamour, etcétera, etcétera. Bueno, Animals ya será más que nada una crítica a la política que se estaba desarrollando en Reino Unido. Vemos que la tapa es de un cerdo volando sobre una fábrica, ¿sí?, y sobre la contaminación, y también sobre temas de que no se cuidaba el planeta. Pink Floyd ya en esa época tenía una cierta conciencia sobre, digamos, lo que vendría mucho tiempo después. Bueno, por ejemplo, después de estos geniales trabajos que Pink Floyd ya tenía sobre sus espaldas, las presiones, etcétera, etcétera, se empezaron a suceder las primeras, digamos, altercados. Estos brillantes egos, sobre todo entre Roger Waters y David Gilmour, finalmente estallaron en The Wall, ¿sí? Esta genial obra, producida por Pink Floyd, ¿sí?, pero con, digamos, el engancho de Waters, ¿sí? Waters decía que Pink Floyd era una obra escrita por él, musicalizada por Pink Floyd y finalmente llevada al cine por Alan Parker. Relataba a modo de musical, en forma de ópera, relataba los sucesos de un personaje llamado Floyd, que era más que una interpretación de la vida de Roger Waters, donde bueno, se veían sus traumas de la niñez, la pérdida de su padre en la Segunda Guerra Mundial, sus problemas sexuales, sus problemas psicológicos, sus problemas con las drogas, con las adicciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este álbum lo refleja, ¿sí?, y también sobre, digamos, el advenimiento de un movimiento parecido al nazismo, en una forma de nazismo, ¿no?, o neonazismo, pero bueno, todas estas cuestiones las refleja en este disco,
el cual llegó a tener unas ventas espectaculares, llegó a ser número 1 en los charts a nivel británico, a nivel internacional, a nivel de Estados Unidos, en todos lados. Y en 1980 y pico finalmente Alan Parker sacaría su film, ¿sí?, llamado The Wall. La obra, producida por Alan Parker, coincidió también con la llegada a nuestro país de la democracia después de la dictadura militar. Recordemos que el disco en el año 79 en la Argentina se editó, ¿sí?, y se le sacaron 2 temas del segundo álbum, ya que la Junta Militar consideraba esos temas subversivos y, bueno, según ellos no tendríamos que escucharlos los argentinos. Por eso la edición de The Wall Argentina es muy buscada a nivel internacional, porque no cuenta con 2 temas que la Junta consideró que no eran apropiados o eran subversivos para la época. En fin, The Wall tuvo muy buena, por supuesto, digamos, ventas, tuvo muy buen recibimiento, es una película muy crítica en todo sentido y la recomiendo que la vean si no la ven. Yo también la tengo en DVD, en Blu-ray, pero bueno, ahora no la voy a mostrar porque si no, no llegamos más. El siguiente álbum es como si fueran los lados B que quedaron de The Wall. Aquí este álbum empieza a haber cortocircuitos en la banda, llamado The Final Cut. No era más que la obra de Roger Waters, que había quedado fuera, donde él también hace una crítica hacia las guerras. También se estaba sucediendo la guerra de Malvinas, nos había sucedido ya en el año 82, el disco sale recién editado en el año 83 y no dejaba en sí más que, digamos, era como una especie de lado B, muy buen disco, sí, pero de The Wall. Recordemos que en The Wall Roger Waters termina echando y expulsando en plena sesión de la grabación al tecladista Richard Wright. Aquí ya en este disco él no participa en la banda. Bueno, como decíamos, la influencia del disco anterior está muy reflejada en este álbum. Bien, y en el año 85 ya las tensiones eran muy grandes, los egos, bueno, ya se había visto en Dark Side of the Moon peleas en cuanto a los aspectos musicales, diferencias, sobre todo entre los 2 egos más influyentes del grupo, que eran los 2 pseudo líderes que habían quedado. Recordemos que el líder natural era Syd Barrett, pero Syd Barrett se había ido, que fue el fundador de la banda, y había quedado, bueno, el autoritarismo de Waters con, digamos, el liderazgo de David Gilmour por otro lado. Obviamente que los otros dos miembros iban más por el lado de David Gilmour que un Waters que se había ya, digamos, categorizado o había mostrado la hilacha en ese momento como un líder, digamos, negativo, y como un líder, si se quiere, arrogante, y como un líder solitario, como un lobo solitario. Bueno, finalmente se va de Pink Floyd, y al irse de Pink Floyd dice, bueno, si yo me fui de Pink Floyd no hiciste más, porque la banda la fundé yo con Barrett, y los Pink Floyd no hicieron caso, o por lo menos lo que quedaba de Pink Floyd. Recordemos que Wright había sido expulsado, solamente quedaban Nick Mason y David Gilmour, y sacaron este disco llamado A Collection of Great Dance Songs, que es un disco, grandes colecciones de temas para bailar, a forma de, digamos, sarcástico, ¿no? Bueno, como decíamos, este disco va a ser el disco de la discordia, porque será el disco que salió como compilado. Recordemos que el disco traía solo 6 temas, y llegaría este disco a los tribunales, a las cuestiones legales, y donde, bueno, obviamente los demandó Roger Waters diciendo, no, ustedes no pueden sacar un disco. A lo que los tipos dijeron, no, Pink Floyd es tanto tuya como nuestro, el nombre del grupo. Bueno, finalmente terminaron ganando Gilmour y Mason, ¿sí?, sobre Roger Waters, y pudieron sacar al año siguiente, o a los años siguientes, a los 2 años ahí nomás, volver bajo el nombre de Pink Floyd, llamado A Momentary Lapse of Reason, ¿sí? Este disco, ¿sí?, bastante, con algunos temas instrumentales,
Obviamente criticado por Roger Waters, decía que era una porquería, que qué sé yo, bueno, etcétera, etcétera. Él decía que sin él la banda no sobrevivía. Bueno, ellos no hicieron caso y aquí vuelven a reincorporar a Richard Wright, pero solamente para algunas sesiones. No como miembro oficial de la banda, sino como algunas sesiones, sí, porque todavía se sucedían las cuestiones legales y no podían incorporarlo en forma definitiva. Bueno, este disco tendría temas como Learning to Fly, etcétera, etcétera, que ya conocimos. Llegaría a una gira muy buena llamada Delicate Sound of the Thunder, ¿sí? En los Estados Unidos, en el Reino Unido, este álbum doble, ¿sí? Con voces femeninas muy buenas, lo recomiendo, en cuanto a los coros, ¿sí? Bueno, llegó a ser un álbum en vivo muy, muy valorado y de buenas críticas. Bueno, como bien decíamos, Pink Floyd, recién después de esa gira, en el año 1988 se hizo, el disco se editó en el año 1992, A Delicate Sound of Thunder. Volvería a los estudios en el año 1993 y 1994, respectivamente, para grabar su último trabajo en estudio, llamado Division Bell, ¿sí? Bueno, este disco volvía a los inicios de Pink Floyd. Principalmente estaba muy influenciado en el disco Wish You Were Here, ¿sí? Es el disco más parecido a Wish You Were Here, que recordemos que era el disco que le había gustado mucho tanto a Gilmour como a Wright, y será el disco que, digamos, será el último de la banda. Después, en el año 2014, se editará los lados B en un álbum llamado In the River, ¿sí? Donde se editarán los lados B de Division Bell. Bueno, el disco también llevó a hacer una gira muy buena, pero las cuestiones del mundo estaban cambiando, la música estaba cambiando. Ya Pink Floyd había empezado su ocaso muchos años antes incluso de Momentary Lapse of Reason, incluso durante Momentary Lapse of Reason también, en alguna forma también Waters en ese aspecto tenía razón, porque la música, como decíamos, estaba cambiando, la escena musical estaba cambiando. Aparecían en escena musical bandas como Guns N' Roses, como Metallica, como Nirvana, en fin, otro tipo de bandas como Green Day, que estaban gobernando ya la industria de la música. Y los Pink Floyd estaban un poco, hay que decirlo, desfasados en ese aspecto. Escuchaban, por supuesto, los nostálgicos, más de eso. Bueno, pero sin embargo, estos álbumes van a dar, aún así todo, ¿sí? Inicia una gran gira llamada Pulse, ¿sí? Aquí vemos dos ediciones de Pulse, una en CD, la otra una box en cassette. Esta box es argentina. La box argentina contiene un tema instrumental que la edición importada no lo contiene. Bueno, Pulse, sí, era un disco donde ellos, en el primer álbum, que es el álbum que estamos escuchando, editaban en vivo todos los temas que habían sacado a su regreso después de que Waters disolviera la banda, pero también contenía el disco 2 con el álbum, ¿sí? Dark Side of the Moon. Esta edición también salió con una luz LED, que también la tengo por ahí, donde se prende y se apaga. Bueno, después de los Pink Floyd siguieron haciendo música por su lado. Antes también sacaron acá tengo un bootleg que quiero compartir con ustedes, en vivo en Miami, del año 94, en Florida, Miami, la gira de Division Bell, ¿sí? Bueno, como decíamos, siguieron cada uno por su lado, sacando discos. Syd Barrett también llegó a editar algunos, acá tengo unos discos de Barrett, solistas, muy psicodélicos por supuesto. También Waters, como Gilmour, bueno, Mason y Wright también sacaron sus álbumes, incluso llegaron a actuar solos. Aquí en la Argentina solamente vinieron tanto Gilmour como Roger Waters, ¿sí? Dieron recitales, Gilmour un solo día, Waters creo que 10 días,
va a volver ahora este año, tengo entendido. Yo tuve la oportunidad de ver a David Gilmour, me encantó, muy bueno, excelente. Y bueno, como decíamos, Pink Floyd, hasta ese momento, hasta ese trabajo de Pulse, estaba un poco, si se quiere, la banda ya desaparecida, muerta. En el año 2000 van a editar, ¿sí?, con el nuevo milenio, la llegada de este trabajo, esta box llamada Is There Anybody Out There, ¿sí?, de Pink Floyd. Ya habían editado una box, ¿sí?, llamada Shine On. Ahí tengo el video también en mi canal, si quieren verlo, ahí véanlo, está para mirarlo, ¿sí? La habían editado en el año 92, pero esta será la box, ¿sí?, donde ellos editan la gira de 1980 y 81. Yo la tengo en edición italiana, ¿sí?, donde también aquí podemos ver, bueno, la cara de los cuatro en forma de, digamos, máscaras. Y la box viene con, bueno, fotos de la banda, de la gira, de los escenarios, algunos planos, ¿sí?, planos así en transparente, planos arquitectónicos para dibujar. No, la verdad que muy buena, muy buen trabajo. Muy buen trabajo hizo Pink Floyd. Bueno, esto se editó, como decíamos, en el año 2000 y tuvo un gran número de ventas, por supuesto. Recién Pink Floyd, a través del Live Earth, ¿sí?, Live 8, volvería a tocar, a reunir a sus músicos en vivo, a los cuatro. Y sacarían este disco, ¿sí?, edición nipona, lo tengo yo, llamado United, ¿sí?, donde tocan en vivo, participan en vivo, ¿sí?, y tocan un par de temas los cuatro juntos. Por primera y última vez se reunirían los cuatro. Después, en el año 2000 y pico, fallecería Richard Wright. Se llegó a ofrecer con los cuatro juntos, ¿no?, 250.000 millones de dólares para que vuelvan a tocar en una presentación en vivo grande, ¿no? Fue rechazado obviamente por Gilmour y por Waters. Ya parece que los egos no daban para más y bueno, no se pudo, digamos, concretar esa posibilidad real de verlos a los cuatro juntos. Bueno, después, como decíamos, el deceso de Wright, y bueno, y siguió haciendo presentaciones solistas tanto Waters como Gilmour. En el año 2010 por ahí, una revista llamada Planet Rock hizo una encuesta a nivel internacional sobre cuál había sido la mejor banda de la historia de la música. La encuesta duró un año, se hizo alrededor de 200 países del mundo, incluyó a muchos países como islas remotas, y adivinen quién salió como la mejor banda del planeta. Obviamente que Pink Floyd. Pink Floyd salió seleccionada como la mejor banda de rock de la historia del siglo XX y parte del siglo, digamos, del siglo pasado, y bueno, y que todavía se sigue escuchando en el siglo XXI. Pink Floyd ganó sobre bandas como Led Zeppelin, Rolling Stone y The Beatles. Pink Floyd salió number one en esa encuesta. Bueno, espero que les haya gustado este especial que hice para ustedes de Pink Floyd. Para terminar, para cerrar, les voy a mostrar acá, después la pueden ver ahí, tengo el video. Esta es la box que se editó en 1992 con algunos discos de Pink Floyd supervisados por la banda, de los cuales traía 8 álbumes más una rareza que hasta ese momento no se había editado, digamos, hasta el momento, ¿no? Hasta el año 92 no se había editado, y trae algunas rarezas de los primeros trabajos que hizo Pink Floyd con Syd Barrett, más un libro, más postales y algunas otras cuestiones, y también se podía formar el prisma, ¿sí?, uniendo los discos de estudio, se podía formar el prisma de Dark Side of the Moon. Acá la box en la Argentina la editó la desaparecida casa de música llamada Music. Ahí les dejo el link para que vean el video. Y bueno, si te gustó el video, dame tu like, espero que les haya gustado y les mando un saludo enorme para todos y para todas.
sobre este informe que hice para ustedes de quizá una de las mejores bandas del planeta llamada Pink Floyd. Les mando un saludo enorme, abrazo, cuídense.